Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Feliz y bendecido comienzo de semana. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Dios nos muestra a través de su palabra en Génesis 3. Dios nos muestra cuál fue la intención y propósito de Él cuando formó y creó al hombre y a la mujer. Dios nos muestra, Dios nos revela cuál fue su intención cuando Dios le entregó una familia a Adán y a Eva. Dios nos muestra y Dios nos revela cuál fue su intención cuando Él le entregó un ministerio al hombre. Cuando Dios toma a una mujer y a un hombre, cuando Dios los toma y los separa, cuando Dios le da la oportunidad al hombre de tener un ministerio, Dios le dice cuál es la intención que Él tiene en su corazón con este hombre. La palabra del Señor, siendo espíritu, ella es la que direcciona al hombre. A través de Adán, Dios nos muestra y nos revela qué pasó con aquel ministerio que Dios le entregó. Dios nos muestra qué pasó con todo lo que Él le entregó a Adán. La palabra de Dios es espíritu, Dios es espíritu. Dios habita en lo espiritual. Dios, cuando nos habla de su palabra, cuando Dios le habla al hombre de su palabra, Dios le habla al hombre en el espíritu. Cuando Dios se expresa hacia un hombre y hacia una mujer, cuando Dios se expresa a un hombre que Él le entrega un ministerio, Dios se expresa a través del vocabulario espiritual. Para el hombre que Dios separa, para el hombre que Dios le da la oportunidad de trabajar en su obra, trabajar para Dios, necesita separarse para el Señor. Para que pueda entender el vocabulario espiritual por el cual Dios le habla a través de su palabra. La intención de Dios cuando formó y creó al hombre, su intención fue formar familias que trabajaran y vivieran para Él. Cuando Dios llama y separa a un hombre, cuando Dios le entrega un ministerio, cuando Dios le entrega una familia, cuando se aleja de Dios, el plan que tiene Dios con se rompe. Este ser humano aborta el ministerio que Dios le dio, que Dios le entrega. La intención de Dios es formar y crear familias. Cuando Dios nos habla de Adán y de Eva, Dios nos habla del hombre y de la mujer que hoy viven. El plan de Dios fue formar y crear familias que le sirvieran, familias que vivieran de Él, ministerios que vivieran de Él. Cuando el ser humano no sigue la instrucción de la palabra de Dios, aborta el ministerio que Dios le entrega. Dios inmediatamente se va de estos cuerpos y de estas vidas. Dios no permanece donde no hay santidad, donde no hay espiritualidad,
Donde no hay santidad, donde no hay espiritualidad, Dios se va. Dios se aleja. Dios nos habla en cuanto al matrimonio a través de su palabra. Dios nos habla de la comida ofrecida a ídolos. Cuando Adán y Eva tocaron aquel fruto que Dios les dijo que no tocaran, ellos comieron comida ofrecida a ídolos. Cuando Dios llama a un sumo sacerdote y le da la oportunidad de trabajar en su obra, Dios le dice los frutos que puede tocar y los que no puede tocar. El sumo sacerdote, los ministerios que Dios llama a trabajar en su obra, un 100%, su alimento está a través de la palabra. Estos no pueden mirar a ningún lado. En el momento que estos miran al mundo, va maldición a sus vidas. Aquella maldición que fue a Adán y a Eva. Cuando Dios habla del hombre y de la mujer hoy, Dios habla de Adán y de Eva. Este fue el nombre que Dios le dio al hombre y a la mujer. Adán y Eva. Este espíritu está sobre la mujer y sobre el hombre. La serpiente siempre ha rodeado el ministerio del hombre. La serpiente siempre ha rodeado a la mujer y a el hombre con la intención de que no se cumpla el plan de Dios en la vida de estos. Dios habita en lo espiritual. Satanás habita en lo espiritual. Para que el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra entienda el vocabulario espiritual de la palabra del Señor, este necesita escudriñar la palabra del Señor sin idolatrar, sin mirar al mundo. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Estamos viviendo tiempos finales. El plan de Dios es unir a la mujer y al hombre para que creen y formen una familia que les sirva a Él. El plan de Dios es formar ministerios. Dios le dio la oportunidad al sumo sacerdote para que el sumo sacerdote ejerciera este trabajo. El sumo sacerdote es aquel que alimenta al pueblo de Dios. El sumo sacerdote es aquel que a través de su palabra alimenta al pueblo de Dios. El sumo sacerdote está llamado a trabajar con el pueblo de Dios, con los ministerios. Cuando el sumo sacerdote es un idólatra, el plan de Dios no se puede cumplir en las familias que llegan a la casa del Señor. Este sumo sacerdote estaría trabajando para Satanás. La palabra del Señor nos habla del espíritu de Jeroboam. Jeroboam formó y creó ministerios para Satanás. Dios no tiene nada que ver con la carne. Dios no tiene nada que ver con el mundo. El plan de Dios fue formar y crear familias que le sirvieran a Él.